Saludos y sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy les estaremos mostrando sustancias y alimentos que causan emociones de baja vibración y que empeoran condiciones metabólicas y aflicciones. Primero, ¿qué son y cuáles son las emociones de baja vibración? Las emociones de baja vibración son todas aquellas emociones relacionadas con el miedo y la falta de amor, las cuales son vergüenza, pena, lástima, culpa, remordimiento, rencor, preocupación, tristeza, pesimismo, depresión, el miedo mismo, pánico, angustia, apatía, ansiedad, aburrimiento profundo y constante, sufrimiento, dolor, deseo y anhelo constante, irritabilidad, ira, enojo, rabia, coraje, orgullo y cólera. Existen sustancias y alimentos que inducen a los seres humanos a tener este tipo de emociones negativas o de baja vibración energética, los cuales son azúcares como la sacarosa y la maltosa. Causan irritabilidad, ira, ansiedad, nerviosismo, depresión, impaciencia y físicamente causan adicción por dependencia, visión borrosa, aumento de la temperatura corporal y de la presión arterial, y en casos extremos, piel y boca seca, caries, fiebre alta, aumento de peso, envejecimiento prematuro, destrucción de neuronas cerebrales, envenenamiento de la sangre, pérdida de la metabolización de vitaminas y minerales y delirios. Los casos extremos se presentan cuando se ha excedido unos 25 gramos de azúcar en el cuerpo y las personas que consumen estos tipos de azúcares en exceso también tienen riesgos de padecer Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes e hígado graso. Estos azúcares, solo consumidos en exceso, empeoran la sudoración excesiva y la sudoración con mal olor. Almidón. Causa irritabilidad, desánimo, tristeza y físicamente causa gingivitis, hinchazón abdominal y estreñimiento. En casos extremos, donde una persona llega a estar intoxicada por comer en exceso alimentos con almidón, puede llegar a tener sobrepeso y diabetes, y enfermedades o trastornos mentales como paranoia, depresión aguda, esquizofrenia y alucinaciones. Solo consumido en exceso empeora la sudoración excesiva. Para más información sobre lo dañino que puede resultar ser el almidón, observen este video. Cafeína. Causa irritabilidad, impaciencia, tristeza, depresión, ansiedad, nerviosismo y físicamente causa insomnio, dolor de cabeza, mareos, palpitaciones, sudoraciones, deshidratación, inquietud, temblores inconscientes, adicción por dependencia, fiebre, taquicardia, alucinaciones, convulsiones y dificultad para respirar. Todos estos síntomas se presentan si se consume cafeína en exceso y en el caso de personas hipersensibles, basta a veces con consumir una cantidad moderada. La cafeína empeora la sudoración excesiva y la sudoración con mal olor. Alcohol. Causa irritabilidad, agresividad, ansiedad, culpa, tristeza, cansancio, intranquilidad, sentimentalismo, incapacidad para concentrarse, inestabilidad emocional, depresión y físicamente causa sudoración, tufo, mareos, náuseas y dolores de cabeza que son los síntomas de la famosa resaca. También
causa mala memoria o pérdida parcial de la memoria durante el consumo del alcohol. También alteración del discernimiento, adicción por dependencia, impotencia sexual, daños congénitos al feto durante un embarazo, balbuceos al hablar y verborrea. Y psicológicamente causa delirios y estados de miedo o pánico. Si el alcohol es ingerido casi seguido, puede causar sangrados estomacales, daños del hígado y del páncreas, desnutrición, riesgos de padecer cáncer, y si es ingerido en grandes cantidades, puede llegar a intoxicar tanto a una persona que puede causarle la muerte. El alcohol empeora la sudoración excesiva, la sudoración con mal olor y la halitosis. Nicotina. Al momento de consumirla, causa placer, pero en estados de abstinencia causa irritabilidad, frustración, ira, ansiedad, depresión y físicamente puede provocar adicción por dependencia, enfermedades bucales como halitosis, caries, sarro y lengua marrón o negra, también problemas oculares, problemas en el corazón y en el sistema circulatorio, impotencia sexual e infertilidad, diabetes, riesgo de parto prematuro y complicaciones durante el embarazo, tanto al feto como a la madre. Enfermedades pulmonares como bronquitis, neumonía y enfisema pulmonar también gripe, y causa la gran mayoría de los distintos tipos de cáncer. Entre ellos cabe destacar el cáncer pulmonar. La nicotina empeora la sudoración excesiva, la sudoración con mal olor y la halitosis. Lácteos. Causan irritabilidad, debilidad física y mental, tristeza, depresión, desánimo y físicamente provocan seborrea o exceso de sebo en el rostro, de paso puntos negros y acné. También causan candidiasis oral y calcifican los huesos, los dientes y la glándula pineal, porque el calcio de los lácteos no se absorbe ni se metaboliza adecuadamente. Su consumo casi diario aumenta el riesgo de padecer asma, cálculos renales, diarrea, alergias y cáncer. Los lácteos son alimentos de energía femenina, es decir, tienden a volver pasivos a las personas y a su metabolismo, por lo que ni a un hombre ni a una persona con sobrepeso le conviene consumir lácteos interdiario. Lo recomendable sería consumirlos semanal o una vez al mes sin caer en excesos. Empeoran la halitosis y la seborrea. Carne. Debido al adrenocromo presente en la carne, a pesar de ser lavada anteriormente para consumo humano, causa prácticamente todos los sentimientos que sentía el animal antes de morir. Entre ellos están ira, coraje, rabia, cólera, irritabilidad, irascibilidad, depresión, tristeza, desánimo y enojo. La carne que comemos está en un estado de putrefacción debido a que ya ha pasado el estado de rigor mortis del animal fallecido, donde el animal, antes de morir, se pone rígido e inflexible. A continuación, asimismo queda su carne. Para que pase el rigor mortis de la carne de un animal, se esperan varios días o una semana para que quede blanda, donde la carne ya ha entrado en proceso de descomposición. Si una persona prueba la carne sin ningún aderezo y cruda, notará que sabe a mierda o heces fecales, lo cual en el organismo, a pesar de que la carne se consume mayormente cocinada y aderezada, provoca desagrado interno luego de ingerirla. También la carne en el organismo, si se consume diario, además del desagrado interno, produce parásitos intestinales, exceso de sebo, piel pálida, ojeras, sudoración con mal olor, que de los tipos de sudoración con mal olor explicados con anterioridad en el canal,
Caben destacar broncohidrosis corporal y axilar, además de empeorarlas. También riesgos de padecer infartos, colesterol dañino, diabetes, obesidad, disfunción eréctil y cáncer. Siempre trata de consumir carne una vez por semana porque puede pasar 3, 5, hasta 8 días en el organismo para ser eliminada por completo. Mantener estas sustancias y alimentos en su dieta diaria aumenta el riesgo de padecer todas las emociones negativas mencionadas al principio del video casi a diario, y que de paso terminen enfermándolos de todas las enfermedades mencionadas en este video y, de ser posible, de muchas más. Para disminuir el impacto de estas sustancias y alimentos en el organismo, trate de eliminar su ingesta diaria, de beber más de 4 vasos de agua diariamente, hacer ejercicio 4 o 5 veces por semana de actividad ligera o moderada, tomar el sol, respirar aire libre, pasar ratos en la naturaleza, bañarse en agua de mar, tomar baños exfoliantes, comer más frutas y vegetales, tener buenas relaciones sociales que realmente enriquezcan su vida y la de sus amistades de forma interna y externa, y vivir más en paz y tranquilidad el mayor tiempo que pueda. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para notificaciones, denle un me gusta a este video si les ha gustado y compártanlo con todo aquel que crean que lo necesite.